Conocido como Pedriño o Matador, este hombre dejó a sus espaldas más de un centenar de personas sin vida, entre las cuales se encontraba su padre, hasta que llegó alguien y le dio a probar de su propia medicina. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura, bienvenidos, bienvenidas una semana más a tu cuarto de los casos criminales preferido. La historia de Pedriño o Matador es tan enrevesada y ha sido contada por tantísimas personas que no se sabe cuál es la verdad absoluta ni cuál es la versión correcta. Sin embargo, si hay una cosa muy clara en su historia, es que genera muchísimo debate, porque Pedriño se dedicó toda su vida a exterminar de manera literal a la población de criminales de Brasil, que por desgracia o por fortuna para él es mucha, es muy cuantiosa. Así que la pregunta que hoy te planteo y que quiero que respondas al final de este vídeo es: ¿lo que hizo Pedriño lo convierte en un héroe o solamente es un psicópata que no tiene perdón de Dios? Pedro Rodríguez Filho nació el 17 de junio de 1954 en Santa Rita de Sapucaí, Minas Gerais, y no le tocó llegar al mundo precisamente en una familia feliz. Cuando su madre estaba embarazada de él, ya con una gestación muy adelantada, su padre, que era un borracho empedernido y además tremendamente violento, le dio una gran de estas que te estoy mostrando en pantalla en la barriga. Esto generaría que cuando Pedro nació no solamente lo hiciera con una gran deformidad en su cráneo, estoy hablando de que no solamente nació con un defecto físico, sino que también esto generó un gran impacto emocional y psicológico, porque te voy a decir una cosa que es más cierta que el hecho de que estoy yo ahora mismo contándote aquí este caso, y es que los fetos lo sienten absolutamente todo, son seres 100% energéticos y por tanto cualquier cosa que le suceda a la madre, ellos también lo están experimentando. Recuerda que estamos unidos literal y físicamente por el cordón umbilical a nuestra madre, y por tanto cualquier cosa que ella experimente, tanto psicológica como físicamente, también lo está experimentando el feto, y es por eso que muchas de las cuestiones de carácter o de personalidad también se forman ya dentro del propio útero, dentro del propio vientre de la madre, porque estamos bebiendo de la fuente, ¿vale? Así que hay que tomarse muy en serio el asunto del embarazo, porque aquí es donde creas de una manera 100% real a otro ser humano. Dicen algunos especialistas que, por tanto, este acto que te acabo de contar del padre de Pedriño hacia su madre lo marcaría para siempre, y es lo que haría que él se convirtiera en lo que se convirtió. No tendríamos que esperar además demasiados años para ver cómo Pedriño empezaba a desarrollar todo este comportamiento antisocial, psicópata y 0% empático. Además, si sumamos a esto el hecho de que cuando Pedriño nació, esta violencia de la que te estoy hablando no cesó, de hecho cada vez fue a más y más y más, pues entonces tenemos el caldo de cultivo perfecto para lo que estoy a punto de contarte. Pedriño se criaría, pasaría la mayor parte de su infancia con su abuelo paterno, al que él consideraba pues como su verdadero padre. Dice que su abuelo lo amaba mucho, pero, y se ríe cuando cuenta esto, dice que su abuelo era un demonio igual que él y que por eso se llevaban tan bien, ¿no? Porque eran los dos más malos que la tiña. Se crió básicamente en la granja de su abuelo, allí trabajaba con él, pues bueno, haciendo todas las labores que son propias de una granja, que son muchísimas y además físicamente muy demandantes. Ahí es donde Pedriño desarrollaría mucha de su fuerza física, que ya vas a ver para lo que lo utilizó después. Tenía apenas 11 años y había un primo lejano de Pedriño también trabajando allí en la granja con ellos. Su abuelo era como que iba recogiendo a todos los descarriados de la familia, ¿no? Pero resulta que este primo, que era mayor que Pedriño, un día lo acusó de haberle robado a su
su caballo favorito. Te has llevado el caballo y lo has montado y ese caballo no lo puedes tocar porque es mío y no sé qué. Y no contento con acusarlo de esto, también le dio una buena somanta. Como te digo, Pedriño tenía 11 años por aquel entonces. Y le dijo a su primo: con lo que acabas de hacer te voy a quitar el pellejo. Se pasó unos días dándole vueltas, pensando cuál podría ser su venganza. Y finalmente dijo: ya sé. Había allí en la granja una máquina enorme, trituradora de caña de azúcar, y dijo: verás tú. Un día, cuando su primo estaba cerca de la máquina, lo empujó. Lo que nos esperaba es que su primo no iba a caber entero por la máquina, solamente pasaría uno de sus brazos. Llegó su abuelo y otro trabajador de la granja, pararon la máquina y sacaron al chaval, pero desgraciadamente el chaval ya había pasado a mejor vida. Bueno, su abuelo, como bien dijo Pedriño, no estaba mintiendo, era el mismísimo demonio, igual que su nieto, así que le dijo: mira, para lo que me queda en el convento ya me voy contento. Y se lo entregó a Pedriño y le dijo: haz con él lo que buenamente puedas, guiño guiño. Y entonces Pedriño dijo: vale. Bueno, pues hizo cachitos allí y lo metió en la trituradora y dijo: pues ahora sí que vas a pasar, ya verás. El abuelo le dijo: no te preocupes, que vamos a ir a la policía juntos y yo me voy a echar las culpas. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Acudió allí a la comisaría, dijo: mira qué me ha pasado, Dios mío, y todo ha sido mi culpa por no prestarle atención y por no haberlo supervisado lo suficiente. No debería haberlo dejado trabajar cerca de una máquina tan peligrosa. Y claro, estamos hablando de un Brasil que hoy en día ya en sí, pues bueno, la ley allí es como es, pero ya si nos vamos a los años 70, pues ya te terminas de cagar. Entonces básicamente los mandaron a casa con una advertencia y ya está, en plan, pues tenga usted cuidado, a ver si se va a quedar sin su nieto también. Y eso fue lo que pasó. ¿Flipamos juntos? ¿O cómo va esto? Nos vamos a ir 3 años después en la vida de Pedriño, cuando tenía 14 años. Resulta que su padre trabajaba como vigilante en una escuela estatal y el padre fue despedido porque le dijo su jefe: te hemos pillado robando unos almuerzos del comedor escolar y esto es una absoluta vergüenza, no podemos permitirlo y ala, a tu puñetera casa. Mira, Pedriño odiaba bastante a su padre. Es lógico que con el ambientito que les tenía en casa, pues no iba a ser santo de su devoción. Pero le fastidió bastante el hecho de que despidieran a su padre porque esto significaba menos ingresos para el hogar y esto significaba pues que iban a luchar todavía más por tener algo que llevarse a la boca, más de lo que ya estaban luchando de por sí, quiero decir. Entonces dijo Pedriño: no te preocupes, que voy a buscar venganza. Bueno, pues agarró una de estas que tenía su abuelo en la casa y se fue a la puerta de la alcaldía para esperar al alcalde, que era el jefe de su padre y el que lo había despedido. Cuando salió el alcalde se le puso delante con esto y le dio 5 en todo el pecho y lo dejó más seco que la mojama. Y ojo, porque no contento con esto, en vez de huir, tenía todavía otra persona a la que quitarse de en medio. Todos en aquella comunidad, que se conocían absolutamente toditos, sabían quién había sido el verdadero ladrón. Y encima el muy mamarracho había acusado al padre de Pedriño para quitarse de encima el marrón, ¿no? Pero Pedriño sabía quién había sido. Era el otro guarda de seguridad, el compañero de su padre. Así que se fue a su casa y le metió otros 5 también en el pecho y lo dejó igual que al alcalde, seco como la mojama. En este caso sí huiría. No se fue muy lejos. Terminó en San Pablo, que es una megalópolis donde capturar ahí a los malandros pues es lo mismo que encontrar una aguja en un pájaro. Eligió para esconderse el barrio Mogi das Cruzes. Espero estar pronunciándolo bien porque yo pues portugués no hablo mucho. A pesar de que mi abuelo materno es portugués, y me debería venir en la sangre, pero como que todavía no lo controlo. Esto estaba en las afueras de la ciudad y allí se tomó el crimen como un trabajo. Se involucró en pandillas, se involucró en la venta y compra de sustancias ilícitas. Y buscando problemas, pues lo que hacía era robarle la mercancía a los narcos de la zona para poder comprarla y venderla a él. Y luego lo que hacía era básicamente quitarse de en medio a todos sus enemigos, pero quitárselos de en medio literal. A los 16 años se emparejó con la viuda de una de las víctimas, de una de sus víctimas, y se apropió de todo el negocio de sustancias ilícitas. Con el negocio ya consolidado, lo que hizo fue abandonar a esta viuda, abandonar a esta mujer con la que se había empatado, porque se había enamorado de otra más joven, además. Se llamaba María Aparecida Olimpia y Pedriño estaba en estos momentos de su vida totalmente confiado. Él creía que era, pues no sé,
el Chapo 2, ¿no? Básicamente, y que nadie le iba a toser, etcétera. Y esto era en cierto modo verdad, porque nadie se atrevía a toserle. Pero lo que no pensó es que las personas que estaban a su alrededor podían convertirse en objetivo, que fue precisamente lo que pasó con su novia. Llegó un narco rival y secuestraron a María y la hicieron pedacitos y luego pues la dejaron allí tirada en medio de la casa que compartía con Pedriño para que cuando él llegara se encontrara con todo el pastel. Lo que más le dolió a Pedriño no fue solamente perder al amor de su vida, sino que además ella estaba embarazada del que iba a ser el primogénito. Obviamente el tipo se enfureció, vamos, mejor no te cuento cómo, ¿no? Pero esperó, porque dijo, la venganza es un plato que se sirve frío. Y entonces estuvo allí tranquilo, aguardando el momento correcto, que llegó cuando fue el casamiento, la boda de la hermana del que se cargó a la María Aparecida. Resulta que se fue para allá con 4 compañeros, se liaron allí, se cargaron a un total de 7 personas y dejaron 16 súper malheridas. Unos días después tuvo que sumar una muesca más a su lista, porque resulta que el novio de una prima de Pedriño se le había ocurrido la fantástica idea de salir por patas cuando se había enterado de que la prima se había quedado embarazada. Había dicho el muchacho, ¡uy, qué marrón! Lo que no se daba cuenta es de que el marrón le iba a venir cuando Pedriño se enterara de que había abandonado a la prima, porque fue para allá y le metió 2 aquí en medio de los ojos. Y le dijo, pues por cobarde, ahora para el otro mundo. Ojo, porque Pedriño no había cumplido todavía 18 años cuando ya las víctimas a sus espaldas se contaban por decenas. Era en estos momentos el serial más temido de Brasil y se le conocía por aquel entonces como Pedriño o Matador. No sé si conoces ese dicho que dice, a perro flaco todos son pulgas. Bueno, pues esto es precisamente lo que le pasó al pobre Pedriño, que a pesar de que no veía muy a menudo a su familia, sí que seguía manteniendo contacto con ella, especialmente con su madre, a la que amaba un montón y le enviaba dinero con asiduidad. Tenía mucha pena de haberla dejado a solas con su padre, aunque él dice que es que simplemente los caminos de la vida lo llevaron por otro lugar. Pues resulta que el hecho de haber dejado a su madre sola con el monstruo que era su padre causó que un día llegara la terrible noticia a los oídos de Pedriño de que el padre le había dado 21 de estas a su madre y no contento con esto había hecho carne de picadillo con ella. Se quedó allí además esperando en el lugar para que la poli viniera por él. Vamos, que no hizo ni esfuerzos por huir. Dijo, miren lo que he hecho, me apresen y ya está. Bueno, pues en aquel entonces resulta que las cárceles de Brasil, hoy en día también, ¿no? Pero en aquel entonces más todavía, porque cuanto más tiempo atrás nos vayamos, pues más crudas estaban las cosas. No solamente estaban hacinadas, sino que además pues eran el caldo de cultivo perfecto para tremendas peleas. Era la ley del más fuerte, una jungla absoluta. Resulta que Pedriño conocía mucha gente dentro de la cárcel, pues obviamente con el mundo en el que se movía, ¿no? Y con la vida que llevaba. Y en base a contactos pidió tener un vis a vis con su padre. Les dijo a los de la prisión que es que él quería perdonar a su padre, que necesitaba sacarse eso de su corazón, que necesitaba mirarlo cara a cara y decirle, mira papá, sé que todo lo que hiciste fue por tu alcoholismo, que tú verdaderamente siempre amaste a mi madre, pero el vicio te podía más y todo esto. Bueno, que convenció a los de la cárcel. Entonces los dejaron tener un vis a vis, un encuentro cara a cara. No habían pasado ni 60 segundos del vis a vis cuando Pedriño estaba encima de su padre dándole 22 de estas, justo una más de las que el padre le había dado a la madre. No contento con esto, le abrió aquí, le sacó el corazón y lo estuvo masticando un rato antes de escupírselo en la cara. Esta sería la primera vez de Pedriño en ser puesto tras las rejas. Pero ¿tú te crees que su reinado de terror acababa de terminar precisamente por haber sido apresado? No, curiosita, nada más lejos de la realidad. De hecho, sería dentro de la prisión donde estaba su mayor escaparate, donde estaba su mayor catálogo de juguetes. Sería detenido el 24 de mayo de 1973 y ese mismo día ya dispusieron su traslado a otra prisión porque varios amigos del padre, al que acababa de cargar, pues estaban allí esperándolo diciéndole ven acá, que vamos a cobrar venganza. Y entonces se lo llevaron a otro lado. Lo trasladaban en un furgón policial junto con otros 2 criminales. Uno era un ladrón y otro era uno de estos pues que le gusta forzar a las mujeres.
Entonces se bajaron los guardias un momento para rellenar una documentación. Cuando abrieron los portones traseros de la furgoneta, el que le gustaba forzar estaba tirado en el suelo, ya se había ido con papá Dios. Y el otro preso, el ladrón, estaba allí temblando a punto de darle un pampurrio. Así fueron pasando los años y entre 1973 y 2003 él se quitó de en medio a 46 reclusos más, o bien en los recreos del patio o bien en las celdas, que en realidad no era una para cada uno o una para cada dos personas, sino que eran celdas completamente hacinadas, llenas de presos. Él allí no tenía ningún tipo de problema en escoger a sus víctimas, porque en realidad todos eran criminales, pero sí que es cierto que su objetivo más claro eran pues estos, o que bien forzaban o bien aquellos que eran matadores también con otras personas. Así se transformaría en el preso más odiado, pero también más temido, por supuesto, de todas las prisiones por las que pasó. En una ocasión estuvo a punto, sin embargo, de ser él el objetivo, porque se reunieron varios presos en el patio del colegio y dijeron vamos a ir a por él y ahora sí que no se va a escapar. Sin embargo, ¿te puedes creer que la cosa terminó fatal? Porque eran 5 contra 1 y se terminó cargando a 3 y los otros 2 pues básicamente huyeron porque sabían cómo iban a terminar. A estas alturas tú podrías estar pensando que Pedriño estaba haciendo de vengador de Diosito, dándole una limpieza al sistema penitenciario de Brasil, si no fuera porque se hizo un tatuaje bastante mal logrado en el brazo donde escribió "Yo quito vidas por placer". Y también porque algunos de sus objetivos pues fueron personas que en realidad no se sabe bien cuál fue el crimen que cometieron. Por ejemplo, se cargó a su compañero de celda porque roncaba como un leoncio y no le dejaba dormir. Ahora te voy a decir una cosa, y aquí si me permites introducir determinado humor negro, te diré, y esto es verídico, que uno se puede volver completamente loco, cuando tiene a su lado una persona que ronca como hipopótamo todas las noches, dale ahí en tu oído. Esto te saca totalmente de tus cabales y verdaderamente cuando es otra persona la que no te deja dormir, es otra persona la que incide directamente sobre tu insomnio, hostia, esto te puede volver completamente crazy, Y yo sé que hay muchos que se estarán riendo ahora mismo, pero cuando tú tienes una pareja o cuando tú tienes un esposo o una esposa, da lo mismo hombre que mujer, que te ronca en el oído, sabéis bien de lo que os estoy hablando, que esto enloquece mucho, ¿vale? Ahí lo dejo. Para el año 2003, y pese a todo lo que había hecho a lo largo de su vida, que no eran más que maldades, la ley brasileña ya lo estaba poniendo en libertad, porque da igual el tipo de condena que te den, solamente se pueden cumplir 30 años máximo. Sin embargo, tardaría 4 años más en salir, porque en realidad tenía varios procesos en curso, ¿no? Finalmente fue liberado el 24 de abril del 2007, estuvo en libertad condicional hasta el 15 de septiembre del 2011, donde volvería a entrar en prisión porque tenía muchas otras causas pendientes, porque es que no daban abasto los jueces ahí, venga, una condena, luego otra. La condena sería de 128 años, al final aumentó hasta 400 años, pero vamos, para nada, porque en 2018 terminaría de salir en libertad, ahora sí, forever and ever. ¿Y qué pasó con Pedriño, un matador, después de que se vio en la calle? Cuando él en realidad lo que conocía era solamente la vida dentro de prisión y era, pues como te digo, su campo de batalla. Bueno, pues podríamos pensar que siguió con lo que él conocía, con lo que mejor se le daba hacer. Pero resulta que habló con un amigo que era cristiano y resulta que se puso a pensar también muy mucho en su madre y en su infancia, ¿no? Y dijo, mira, yo me acuerdo mucho de cuando mi mamá, que era madre, era súper cristiana, era súper devota, me llevaba de pequeño a misa y yo me quedaba dormido mientras ella leía los salmos allí en voz alta. Y entonces pues como que yo quiero hacerle un homenaje a mi madre. Con el run run de este amigo cristiano pues dijo, venga, que me voy a convertir. Y el amigo le dijo, tienes que hacer 2 cosas para que te perdone Dios. Sí, me voy a reír aquí porque te vas a reír tú también, ya verás. Tienes que bautizarte en el cristianismo y tienes que abrir un canal de YouTube. Porque así vas a enderezar todo lo que has hecho. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a estar comentando los casos criminales más famosos del país, porque así vas a hacer un bien social. Y vas a contar también lo que tú hiciste para educar a los jóvenes de Brasil para que no cometan los mismos errores. Pues esto fue un absoluto éxito. Tú te lo puedes creer. Pedriño, un matador, se convertiría en uno de los youtubers más famosos de Brasil. En pocos meses amasó 200.000 seguidores. Su fama era tal que
incluso los periodistas especializados en todo este mundillo criminal lo entrevistaban, lo llamaban para pues comentar los casos junto con ellos, para que explicaran desde primera persona, ¿no? Cómo piensa un criminal en su mente. De hecho, en YouTube todavía puedes ver a Pedriño un matador participando en varios podcasts. Están ahí, he visto yo los vídeos y te voy a decir cuáles son los dos que más me han llamado la atención. Uno en el que cuenta que su padre se le aparece habitualmente en sueños en forma de cobra, una cobra que le muerde los brazos, y él le dice a su padre: te quité la vida una vez y te la voy a volver a quitar otra vez. Luego dice que muchos de los que él mandó con Papá Dios pues también se le aparecen y como que lo quieren, ¿no? Pero que luego se despierta y no ha pasado nada, que en realidad él, estando despierto, no ha visto espíritus, no ha visto nada. Y luego otra cosa que me llama mucho la atención es que él explica por qué jamás le pasó nada y cómo era capaz de acabar con tantas personas sin recibir él consecuencias físicas, ¿no? Porque lo habitual sería que entre estas más de 100 personas que él se quitó de en medio, pues alguien le hubiera hecho daño. Bueno, pues no sucedió así. Él lo explica de la siguiente manera. Dice que él tenía un pacto con el diablo, que él le entregaba a personas malas las almas al diablo, ¿no? Toma, pa' ti, y le daba uno y otro y otro y otro para que hiciera con ellos las maldades del diablo, ¿no? Y el diablo a cambio le daba a él lo que llama la fuerza del caballo, que es como básicamente tener la fuerza de 7 hombres dentro de un solo cuerpo. Pues algo así tenía que estar pasando, o eso, o es que el tipo se convertía en una absoluta bestia. Ya sabemos que estos pedazos de psicópatas, como si fueran unos alienígenas, como si les entrara el propio demonio en el cuerpo y generan una fuerza, es impresionante, es inhumana. Habría que ver cómo funciona el cuerpo de una persona de estas y cómo funciona su cerebro en un momento en el que está generando este tipo de acciones. Obviamente esto cómo se va a hacer, ¿no? ¿Cómo se va a prestar la ciencia a esto? Esto no es ético ni moral, pero verdaderamente sería interesante analizar cómo funciona el cuerpo y la mente de una de estas personas cuando cogen toda esa fuerza para quitarse de en medio a alguien, porque esto tiene que ser espectacular, en el peor de los sentidos obviamente, pero espectacular. ¿Sabes lo que sucede? Que Pedriño un matador no contaba con que había gente todavía en la calle que estaba buscando venganza, porque obviamente de tantos y tantos y tantos que mandó al otro mundo, habían quedado aquí restos que querían ir a por él. Y esto sucedería precisamente el domingo 5 de marzo del 2023, hace pocos meses, a las 10 de la mañana, cuando él salía tranquilamente de casa de su hermana en Mogi das Cruzes. No notó que lo esperaban 2 tipos encapuchados que se fueron hasta él y que le dieron 6 de estos a quemarropa. Esto lo ha contado la policía militar, ¿vale? No me lo estoy inventando. Y tenía 68 años cuando ha sucedido todo esto, de los cuales al loro pasó 42 entre rejas. Esta es la historia de Pedriño un matador. A mí me deja helada, por decirte poco. Creo que me voy a tener que subir la manta con la que estoy grabando los casos hasta arriba, hasta el pechito. Voy a tener que contaros los casos así, ya básicamente del miedo que me entra con esta gente. La pregunta clave, la pregunta absoluta de este caso: ¿tú crees que Pedriño estaba haciendo un bien social, en cierto modo? Porque date cuenta de que lo que estaba haciendo era quitarse de en medio a criminales. O sea, era un criminal que se quitaba de en medio a otros criminales. Cuando esto sucede, cuando esto ha pasado a lo largo de la historia, muchas veces se ha romantizado a estas personas. De hecho, en Brasil se le consideraba como un absoluto héroe. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con Robin Hood, ¿no? Que todos creemos que es una leyenda, un cuentito, pero en realidad existía de verdad. Era un ladrón, pero que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Entonces, cuando haces este tipo de cosas, ¿tu acto está bien o en realidad hay que considerarlo como lo que es, como un crimen también? Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Pedriño un matador héroe o Pedriño un matador absoluto psicópata y absoluto demonio? Te voy a estar leyendo abajo en comentarios. Iniciemos ese debate. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pienso yo? Pues fíjate, en cierto modo podría irme hacia el lado de que Pedriño era un héroe, porque es verdad que estaba haciendo una buena limpieza. Pero, ¿el fin justifica los medios? Si me paro a pensarlo fríamente, te diría que no. Entonces, Pedriño estaba súper loco. Pedriño era un absoluto psycho y lo podemos ver en las cosas que pasaron cuando fue sobre todo infante, cuando se quitó de en medio a su primo, cuando se quitó de en medio al alcalde. A estas personas tenían 100% culpa de lo que estaba sucediendo. Es obvio que él siempre iba a por aquellos que le habían hecho daño, es obvio que él siempre iba a buscar como venganza, pero esta gente ya termina sin discernir. Y además el tatuaje que él llevaba en su brazo, que decía que lo hacía porque disfrutaba por puro placer, bueno, pues eso creo que le quitó bastantes puntos, ¿vale? Porque ahí ya nos estaba diciendo que de
le faltaba algo. No te vayas sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Vienen muchos más casos nuevos esta semana, así que por favor no te los pierdas. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo día. Acuérdate por favor de que también nos estamos viendo en mi canal principal, mi canal de Curioseando, donde somos casi 2 millones de curiositos y tratamos los chismes, los dramas más grandes de tus celebrities favoritas. ¡Mua! ¡Chao!